Hola a todos, a todas. Muchas gracias por estar acá, por haber venido a pesar del frío, que ha hecho bastante hoy al final. Para todos los que estamos acá, obviamente es un honor tener acá a Ana María Súa. Para mí es un honor particularmente especial, porque yo la conocí, digamos, más en profundidad el año pasado, porque me pidieron de Radar hacer una nota sobre su último libro, que se llama Hija, y más allá de toda una carrera impresionante dentro del mundo de la escritura, en esa sola novela descubrí una capacidad increíble de desarrollar una trama, digamos, súper intensa, súper complicada, de una manera entretenida, aireada, algo muy difícil, algo que obviamente hay que tener talento para hacer, pero creo que también hay que tener justamente mucho oficio, mucha experiencia detrás. Si alguien la tiene, es ella, es Ana María Súa. Ha escrito todos los géneros que se nos ocurran, para distinto tipo de público, ha sido distribuida su obra en toda Hispanoamérica, etc. Y bueno, me parecía que era idóneo que alguien como ella diera una conferencia sobre justamente esto, el oficio de escritor, algo que no hemos tratado tan propiamente en ninguno de los encuentros que hemos hecho hasta este momento. Así que yo estoy muy agradecida de que esté acá. Decir también que, bueno, lo digo siempre, pero lo tengo que decir, estos encuentros gratuitos que hacemos son gracias al posgrado Escrituras, Creatividad Humana y Comunicación, que tengo el gusto de dirigir junto a Carlos Escliar, que hoy no está acá porque está de viaje. Decir que estamos ya por la 6ª edición y queremos que en 2018 haya una 7ª y una 8ª. Veo acá algunos alumnos y alumnas, me alegro mucho que hayan venido. En cada butaca dejamos un pequeño flyer informativo para quien desee saber de qué se trata, y también para que quien quiera inscribirse o estar atento a la prescripción de cara al año que viene, que supongo que a fin de año ya esté en marcha, nos avise y con gusto le diremos cuándo puede inscribirse. Hoy acá vamos a seguir un poco el esquema que solemos hacer en este tipo de encuentros. Después de esta pequeña presentación, Ana María hará su conferencia, y después vamos a dejar un pequeño lapso de tiempo para que las personas que quieran, ya que estamos acá y que tenemos la suerte de tenerla, le puedan hacer algunas preguntas o inquietudes o consultarle lo que quieran, ¿sí? Voy a simplemente pasar a leer su biografía, un resumen, y ya le doy paso porque hemos venido a escucharla a ella. Ana María Súa publicó en 1967 su primer libro, El sol y yo, de poemas. En 1980, su novela Soy paciente obtuvo el premio Losada, una novela que hoy en día además está pasándose adaptada acá en Buenos Aires en el Teatro de la Comedia, ¿verdad, Ana María? Sí. Sus otras novelas son Los amores de Laurita, que fue llevada al cine, El libro de los recuerdos, tuvo beca Guggenheim, La muerte como efecto secundario, Premio Ciudad de Buenos Aires en novela y Premio Club de los 13, y El peso de la tentación. En 2016 publicó su última novela, Hija, que es esta que les digo y que les recomiendo que si no la han leído la lean, así que mañana ya mismo pueden ir a comprarla. Sus libros de microrrelatos son La sueñera, Casa de geisas, Botánica del caos, Temporada de fantasmas, todos estos reunidos en el volumen Cazadores de letras. Aparte tiene otro más de este género que se llama Fenómenos de circo. En 2009, sus 4 libros de cuentos se publicaron reunidos con el título Que tengas una vida interesante. En 2014 obtuvo los premios Esteban Echeverría La trayectoria como narradora, el Conex de Platino y el Premio Nacional de Cuento y Relato. En 2015 recibió el Premio Trayectoria de la Asociación de Artistas Premiados. También recibió varios premios nacionales e internacionales por su producción infantil y juvenil, muy difundida en América Latina y España. Parte de su obra ha sido traducida a más de una docena de idiomas. Bueno, yo les pido un aplauso y le agradezco de nuevo a Ana María Súa estar acá. Encantada de saludarlos, encantada de estar aquí conversando con ustedes. Y como le había anticipado Violeta, lo que yo voy a hacer ahora es una pequeña autobiografía con la excusa de ese título, Ser escritor, técnica y misterios. Voy a hacer una
pequeña autobiografía literaria personal, contándoles un poco cómo fui adquiriendo las herramientas del oficio y cómo fui descubriendo en qué consiste la literatura y dónde están algunos de sus secretos. Voy a poder decirles algunas cosas que tienen que ver con la técnica, muy poco sobre el misterio, porque el misterio precisamente es bastante misterioso. Para entrar en el misterio, realmente creo que la única manera es la poesía. La razón puede acercarse y circular alrededor, pero difícilmente pueda llegar a dar realmente en el blanco. Todo empecemos por el principio. El principio de todo escritor es la lectura. Y por cierto, bueno, yo fui una lectora muy apasionada desde muy chiquita. Alguna vez me han preguntado algún joven que quería escribir o digamos en alguna situación, algún periodista cultural me dice, bueno, a alguien que quiere dedicarse a escribir, a alguien que quiere ser escritor, ¿le aconsejarías que lea mucho? Y mi respuesta siempre es, si tengo que venir yo a aconsejarle que lea mucho, es que no va a ser escritor, porque quien va a ser escritor es en primer lugar un apasionadísimo lector. Hay casos muy particulares, por ejemplo, estoy pensando en Osvaldo Soriano, que decía que hasta los 22 años nunca había leído una novela, pero bueno, era un apasionado lector de historietas, así que no es que no leía. En términos generales, una cosa es consecuencia de la otra, uno lee y de pronto tanta lectura empieza a tener ciertas consecuencias. Y eso fue lo que me pasó a mí, y mis primeras consecuencias fueron en verso. Ahora bien, dime lo que lees y te diré lo que escribes. Y yo, cuando tenía en la escuela primaria, que fue cuando empecé a escribir mis primeros versos, por cierto que no era tan lectora de poesía, era una lectora apasionada de, bueno, quizás hay algunos en esta sala que se acuerden de la vieja colección Robin Hood. Eso era lo que leía yo, igual que todos los chicos de mi generación. La diferencia quizás no está en lo que leía, sino en la avidez con que lo leía y en la forma en que leía y releía a veces otra vez los mismos libros que me habían apasionado particularmente. Pero cuando empecé a escribir poesía. ¿Por qué? Bueno, por muchas razones. Una es porque yo tenía una influencia muy particular de una tía mía que estudiaba abogacía en esa época y quería mejorar su facilidad de palabra y entonces estaba estudiando arte escénico y declamación. Entonces cuando yo era muy chiquita ella me sentaba y recitaba para mí los más sonoros poemas de la lengua española. Yo debía tener 3 años y la escuchaba con fascinación. Y eso de alguna manera fue sedimentando en mí y bueno, y cuando empecé a escribir, digamos, a los 8, empecé a escribir poesía. La poesía es más accesible para un chico que la narrativa. No porque la poesía sea más simple o más elemental, al contrario, como todos los narradores, yo pienso que la poesía está ahí arriba del todo en la escala. La poesía es la quinta esencia de la literatura, es literatura pura y decantada en sí misma. Pero para escribir narrativa se necesita más madurez intelectual y se necesita además haber recogido una cantidad de experiencias, madurez intelectual y emocional. Hay algún caso en la historia, pero es prácticamente imposible que un chico escriba un buen cuento y muchísimo menos una novela. Entonces, bueno, he aquí que empecé a escribir poesía. Y escribía poesía como la poesía que yo había escuchado, o sea, con rima, con métrica y con las mismas características de los poemas que me habían leído y recitado a mí.
Inmediatamente me convertí en la poeta más famosa de toda la escuela número 15, Consejo Escolar Séptimo. Y cuando estaba como en sexto grado, en quinto grado, porque en esa época no existía séptimo, ¿no? Estaba en quinto grado, tenía una maestra que me alentaba mucho, tuve una gran floración poética. Pasé de grado, a la maestra del grado siguiente le interesaban más las chicas que tocaban la guitarra, y no me prestaba mucha atención y la inspiración desapareció, se cortó. Y muchos años después me di cuenta, porque bueno, hay cosas, digamos, que a uno le suceden en el momento le provocan un cierto efecto, pero uno no termina de comprenderlo hasta mucho tiempo después. Mucho tiempo después entendí que eso tenía que ver con la importancia de la vanidad en la obra del artista, del gran artista, o del artista mediocre o del artista de cuarta. Pero todos los que trabajamos en algo que de alguna manera tiene que ver con el arte, o sea, es algo que uno hace para los demás y en que la opinión de los demás es tan importante y tan esencial, la vanidad juega un papel importantísimo. Y bueno, cuando mi maestra del grado ya no me prestaba más atención, bueno, a mí ya no se me ocurrían más poemas. Fue esa edad también cuando hice otro descubrimiento importante y para mí absolutamente asombroso en ese momento. Y fue cuando me enseñaron las reglas de versificación. Nos enseñaron a todas las chicas, bueno, cómo eran los versos octosílabos, los versos endecasílabos, y cómo venían las rimas AB, AB o ABBA, etcétera, etcétera. Que era una cuarteta, que era una estrofa, etcétera, etcétera. Y yo me acuerdo que cuando salimos al recreo, yo les dije a mis compañeras, no se crean esto es mentira, no puede ser así. Miren si cuando a un poeta le viene la inspiración, se va a parar a contar cuántas sílabas tiene cada verso. Y por supuesto me fui corriendo y agarré mi cuadernito de versos y me puse a contar las sílabas. Y descubrí, para mi enormísimo asombro, que la mayor parte de mis poemas eran octosílabos, porque el verso octosílabo es el verso más simple, más natural de la lengua española. Si ustedes lo piensan, la mayor parte de los refranes, por ejemplo, son versos octosílabos, ¿no? Más vale pájaro en mano que 100 volando, en fin. La gran mayoría, bueno, los poemas, las frases hechas, el ritmo y el sonido del octosílabo es como muy natural a la lengua española. Y naturalmente, bueno, yo era chiquita y escribía en lo que me resultaba más fácil y lo más fácil eran los octosílabos. Y tenía también algunos poemas endecasílabos de 11 sílabas y algunos endecasílabos truchos que se me iban a 12. Bueno, fue una sorpresa, una especie de shock, no les puedo decir el asombro que yo tenía de ver que estaba escribiendo, bueno, con métrica y rima, y con esa métrica y esa rima. Las estrofas octosílabas eran totalmente clásicas y tradicionales. Y una vez más, tardé muchos años en darme cuenta qué era lo que yo había descubierto en ese momento. Y lo que había descubierto era que quien no es consciente de la tradición está condenado a repetirla. El que no se da cuenta de cuál es la tradición, el que no conoce, el que no ha pensado en dentro de qué tradición está escribiendo, la repite, porque la tradición es algo que flota en el aire, que nos penetra, que forma parte de nosotros, de nuestra lengua, etcétera, etcétera. Entonces, fue en realidad un gran descubrimiento, digamos, y me di cuenta también después que si uno quiere, digamos, frente a la tradición, uno tiene dos opciones. Uno puede
intentar desafiarla, y para desafiarla hay que conocerla muy bien, o puede meterse dentro del trencito de la tradición y tratar de llevarlo hasta las últimas consecuencias o a su más aceitada y bella y absoluta perfección. No necesariamente hay que patear el tablero. Sin hablar de que hoy, en el día de hoy, es muy difícil patear el tablero porque el tablero ya ha sido pateado de todas las maneras posibles y es realmente casi imposible. Hoy se está volviendo a la tradición, ¿no? Hay muchos autores jóvenes hoy que están escribiendo sonetos, precisamente. Bueno, entre tanto, bueno, terminé la escuela primaria, entré al secundario, seguí, por supuesto, escribiendo, y tenía 14 años cuando un día le dije a mi mamá que quería estudiar teatro. Y mi mamá se preocupó un poco. En esa época había un gran florecimiento del teatro, del arte dramático en la Argentina, como un poco como pasa ahora. Hoy el teatro en Argentina tiene un papel importantísimo, y en los años 60 pasaba lo mismo. Y había varias editoriales que publicaban teatro y que iban acompañando ese movimiento. Era una cuestión muy interesante y hay muchísimos chicos que querían estudiar teatro y a mí me pasaba eso. Y mi mamá dijo, una chica de 14 años en ese ambiente peligroso de la gente de teatro, vaya a saber qué le puede pasar. Mejor que venga una profesora a casa y le enseñe en casa. Gran maestra de esas con M mayúscula. Rápidamente se dio cuenta que yo difícilmente iba a ser actriz y que en cambio escribía. Y entonces empezó a pedirme, y ahí, digamos, otra vez mi vanidad se puso en funcionamiento. Empezó a pedirme, me alabó muchísimo todo lo que yo hacía, y empezó a pedirme de deber, que yo escribiera de deber, todas las semanas un versito, un poema. Bueno, ahí entró una cuestión muy importante que es la de la disciplina, ¿verdad? Ya, digamos, esa necesidad de escribir un poema por semana fue el primer choque, digamos así, que yo tuve con la disciplina. La primera vez que me di cuenta que en realidad uno no tenía que depender solamente de la inspiración, que también uno podía proponerse algo en relación con la literatura y cumplirlo. Bueno, entonces empecé a escribir estos versitos de deber y después de 2 años hubo suficiente material como para armar un librito de poesía y presentarme a concurso. Entonces, ahí tuve, digamos, 2 aprendizajes fundamentales. Uno tuvo que ver con la selección, el hecho de seleccionar entre los poemas que yo había escrito. Porque una de las cosas que le pasan a mucha gente que quisieran ser escritores y por distintos motivos no llegan, es que les falta autocrítica. Sí, hay que seleccionar. No todo lo que uno escribe es maravilloso. No todo lo que yo escribía a los 14, 15 años era maravilloso. Y no todo lo que escribo hoy es maravilloso. Siempre hay que seleccionar. Creo que tenía mucha razón Biglia cuando decía que uno no necesariamente escribe mejor a lo largo de los años, digamos. Una vez que, a partir del momento en que uno más o menos tiene su instrumento, sus herramientas literarias, no siempre escribe mejor. Hay momentos en que escribe mejor y momentos en que no. Y eso pasa todo a lo largo de la vida de un escritor. Y es fundamental poder darse cuenta de la diferencia entre algo bien escrito y algo mal escrito. Y un error muy común que le pasa a la gente es que se enamoran de todo lo que sale de su pluma. Entonces ese primer trabajo que hice en ese momento de selección para presentarme al concurso ya fue
un aprendizaje muy importante. Y la otra cuestión fue el hecho mismo de presentarme al concurso, la decisión de presentarme a un concurso. Hay muchísima gente que piensa que no hay que presentarse a los concursos porque los concursos son tramposos, están arreglados y no vale la pena y no tiene sentido competir porque ya está decidido quién va a ser el ganador. Esto no es así en los concursos literarios. Sí es y sucede en los concursos en los que hay muchísimo dinero en juego y que, digamos, están organizados por las editoriales. Entonces, sí, muchas veces eso sucede. A veces, digamos, no es el jurado el que está combinado con la editorial para elegir al ganador, sino que al jurado final le llegan ya una cantidad de libros muy seleccionada como para que haya uno que se destaca mucho y los otros que no son tan buenos. Por lo general, ¿vieron cuando a ustedes les dicen el primer premio que van a tener es que este extraordinario jurado va a leer sus producciones? No, el jurado final, por lo general, no lee todas las producciones que llegan, porque no es posible físicamente. Ustedes piensen que en un concurso grande, y les voy a hablar de un concurso muy honesto, como es el concurso Clarín. El concurso Clarín de novela no era así, no era tan claro y tan honesto el de Planeta, pero el concurso Clarín de novela es una cosa muy derecha y bien organizada. Pero de todas maneras, al jurado final le llegan 10 libros. Los que eligen cuáles son esos 10 libros es un jurado de preselección. ¿Por qué? Porque llegan 500 obras, 600 obras, 700 obras. Entonces, el jurado final no puede físicamente leer 500 novelas. Eso es totalmente imposible. Yo les digo que me he enfrentado alguna vez a una situación de 150 novelas, por ejemplo. Tenía 2 meses, pero de todas maneras 150 novelas es mucho incluso para 2 meses. Y hay, digamos, si es injusta una cosa, es injusta de todas maneras la otra. Porque las decisiones que uno toma cuando se encuentra con un tremendo volumen de libros para leer y no le queda más remedio que mirarlos muy por encima, mirarlos en mala situación, muchas veces los lee cansado, distraído, sin terminar de entender, y las decisiones son injustas. Entonces, bueno, siendo tan injusta una cosa como la otra, no está mal que haya jurados de preselección, sobre todo si son bien elegidos, y que al jurado final le lleguen las últimas 10. Pero claro, hay concursos en los que el jurado de preselección ya tiene ciertas órdenes, digamos, acerca de cómo tiene que elegir y cuáles son los libros que tienen que ir al jurado final. Eso pasa. Y eso pasa, bueno, sobre todo en los concursos en los que hay muchísimo dinero en juego. Pero hay millones de concursos en los que no hay tanto dinero en juego, que son totalmente limpios, y a los jurados nos hace muy felices descubrir gente nueva. Los jurados somos escritores en general, y nos fascina poder encontrar nuevos talentos y gente joven que nunca haya publicado o gente mayor que de pronto se haya decidido a mandarse con su primer libro. Vale la pena y tiene sentido presentarse a concursos. De hecho, bueno, yo me presenté a un concurso del Fondo de las Artes, que son concursos relativamente modestos, pero interesantes y serios y con buenos jurados. Y en el concurso del Fondo de las Artes gané un premio con ese primer libro mío de poesía que se llamó El Sol y Yo. Era un premiecito muy modesto, que era solamente un préstamo de dinero para poder publicar el libro. Pero bueno, yo tenía 16 años, tocaba el cielo con las manos, era extraordinario, porque
no recibí ni el primero, ni el segundo, ni el tercer premio, ni la primera ni la segunda mención. Creo que mi libro era algo así como la tercera mención. Pero igual para mí era absolutamente maravilloso. Bueno, el libro se publicó el año siguiente y ganó otro premiecito, una faja de honor de la SADE. En el jurado había un poeta, Carlos Alberto Débole, al que muchos años después me encontré en la Feria del Libro y que me confesó que él se había opuesto a que me dieran ese premio, porque él pensaba que no había que darle un premio a una persona tan joven, que uno no sabía después a qué se iba a dedicar y qué iba a hacer en la vida. Era como tirar el premio a la basura. Y era mejor dárselo a gente más conocida y que ya estuviera escribiendo hace muchos años. Pero bueno, por suerte los otros dos jurados lo persuadieron y así salió mi primer libro de poesía. Y ahí vino un tema para mí fundamental, y es que después de ese primer libro yo sentí que había llegado a un punto sin salida en la poesía. No estaba cómoda, ya no estaba cómoda escribiendo poesía. Me pasaron otras cosas también que no tienen que ver con lo profundamente literario. El libro, digamos, por las bases del concurso yo estaba obligada a publicar 1000 ejemplares. 1000 ejemplares es muchísimo. Ocupaban un montón de lugar en mi casa, por más que el libro era muy finito. Eran unos paquetes grandes y molestos. Nadie los quería. El editor se negó a distribuirlo. En las librerías me decían que no lo querían ni siquiera en consignación, hasta que un librero, que era una persona decente y honesta, me dijo: mire, ¿usted se llama Lorca? ¿Usted se llama Neruda? Me dijo: si usted no se llama ni Lorca ni Neruda, nadie le va a tomar sus libros, ni en consignación. Porque bueno, me dijo, él me explicó cómo eran las cosas. Me dijo, un libro, si yo tomo el libro en consignación, bueno, lo tengo que tener incorporado a un catálogo. Tengo, digamos, un trabajo de administración por cada libro que tengo en consignación, que no me vale la pena con un libro de poesía de una persona desconocida, porque, bueno, no se vende. Y bueno, para mí fue once again, otra vez, un gran descubrimiento, darme cuenta de que la poesía no se vendía, porque yo tenía 16 años y yo compraba poesía. Entonces tenía la absurda fantasía de que el resto de la gente también compraba poesía. Fue doloroso darme cuenta de que eso no era así. Los libros finalmente quedaron ahí en mi casa. Y yo empecé a pensar cómo podía pasar a la narrativa. Pero digamos, no solo por dos razones, ¿no? Una cosa, en parte por este problema con el mundo exterior, pero también un problema muy serio con mi mundo interior, porque yo iba avanzando como lectora de poesía, iba avanzando en el tiempo, leía poesía cada vez más reciente y de otros autores y poesía traducida, y empecé a darme cuenta que la poesía del siglo XX no terminaba de interesarme. Empecé a sentirme mala lectora de poesía, empecé a sentir que no lo entendía, que no me llegaba, que no era eso lo que yo tenía ganas de leer. Y si no tenía ganas de leer, tampoco tenía ganas de escribir. Y me fui alejando de distintos modos y por distintas razones de la poesía. Y yo quería escribir prosa, yo quería aprender a contar, aprender a narrar. Pero bueno, no me resultaba nada fácil. Pasé por varios años de prosas poéticas, que querían ser cuentos y querían ser cuentos, pero no llegaban a cuentos. Cuando me ponía a escribir un cuento, yo quería que mi primer cuento fuera, como mínimo, un gran aporte a la literatura universal.
para empezar. Tenía que ser un cuento de Poe, un cuento de Chekhov, una cosa así. Y con menos de eso no me conformaba. Entonces escribía el primer párrafo. Como buena lectora me daba cuenta que eso no iba camino de ser un cuento de Chekhov. Y ahí me quedaba y no podía avanzar. Y estaba ahí en ese problema, frenada, ¿no? Y con esas dificultades para aprender a contar. No podía contar, ¿no? Yo podía explicar cómo eran las cosas, así con el imperfecto, ¿no? Y esta era la situación, y las cosas eran así, y el mundo del personaje era así. Pero cuando tenía que pasar el indefinido, ¿no? Y decir, bueno, entonces pasó esto, y el personaje hizo tal cosa, y ahí me frenaba y no podía, no podía contar, no sabía cómo contar. Entonces, en esa época, bueno, yo terminé el secundario, empecé la facultad, empecé letras. Yo sabía que no quería enseñar, no quería ser profesora de letras, tampoco me interesaba la crítica, yo quería escribir. Pero bueno, también tenía mucha conciencia de que iba a necesitar un trabajo. Y en realidad esta es una de las primeras cosas que le digo a la gente cuando viene alguien y me dice, yo quiero escribir, ¿qué es lo primero que debería hacer? Y yo le digo, bueno, lo primero que deberías hacer es buscarte un trabajo. Porque con la literatura, suponiendo que a uno le vaya muy bien con la literatura, se tardan muchos años en que eso tenga algún rendimiento económico. Incluso uno puede irle maravillosamente bien y convertirse en un escritor de culto y, bueno, tener un grupo de fieles académicos que lo aplauden, pero que sus libros no se vendan y eso no le dé plata. Entonces, el tema de tener un trabajo es fundamental y por suerte yo me di cuenta enseguida de eso y empecé a buscar un trabajo que tuviera algo que ver conmigo. Y se me ocurrió que, bueno, podía ser periodista, porque yo veía que en la historia había muchos escritores que habían sido periodistas. Y dije, bueno, si no llego nunca a ser escritora, cosa que en esa época podía ser, era algo que sería un deseo muy profundo, pero muy lejano. Yo no sabía si iba a poder ser escritora. Y dije, bueno, si no puedo ser escritora, podré ser periodista. Y empecé a ir a ver gente que me recomendaban, empecé a ir a las redacciones de los diarios, de las revistas, buscando trabajo como periodista. En esa época yo no me daba cuenta, porque a mí no me habían educado haciéndome pensar que era mujer, a mí me habían educado haciéndome pensar que yo era una persona. Entonces no tenía ninguna conciencia que había pocas mujeres periodistas. Había periodistas, entonces yo podía ser periodista. Cuando empecé a ir a las redacciones de los diarios y de las revistas, bueno, todos me mandaban para el lado de las revistas femeninas. La gente hablaba conmigo, los hombres en general hablaban conmigo y me decían, bueno, sí, ¿por qué no vas a preguntar en alguna de las revistas femeninas? En los diarios y en las revistas es increíble, porque finalmente no hace tanto tiempo, apenas 50 años, en los diarios y en las revistas había muy pocas mujeres. Y así fue como fui a parar a la revista Nocturno. En la revista Nocturno estaba dirigida por una periodista muy buena que trabajaba también en un noticiero que se llamaba Laura Well. Yo le había llevado algo que ella había escrito. Ella me dijo, bueno, acá en Nocturno informes, no necesita informes periodísticos o notas periodísticas, no necesitamos, pero sí, además de las fotonovelas, porque Nocturno era una revista de fotonovelas, un género hoy desaparecido, publicamos también cuentitos románticos. Le echó lo que yo había escrito y me dijo, sí, esto está muy bien, pero vas a tener que bajar mucho el nivel. Y si podés escribir cuentitos románticos, tráelos. Bueno, eso fue para mí extraordinario, porque no era un cuento de Chekhov. Ya no tenía que escribir un cuento de Chekhov, tenía que escribir un cuentito romántico, como los que se publicaban en esa época en Vosotras, en Para Ti.
y que yo leía, porque yo siempre fui una lectora muy ecléctica. Yo leía de pronto a Sófocles y leía a Margarita Belgrano, que era una de mis autoras preferidas del Vosotras. Eh, y, y entonces yo pensé, bueno, quizás no puedo escribir un gran aporte a la literatura universal, pero un cuentito romántico de revista femenina, seguro que voy a poder. Y empecé a imitar esos otros cuentitos que había leído, y en efecto me empezó a salir. Era bastante fácil eso, digamos, ya habiendo bajado tanto mis expectativas y mis ambiciones, que también es una cosa fundamental, ¿no? Saber que cuando uno empieza, bueno, tiene que poder permitirse, tiene que plantearse tareas relativamente sencillas, porque bueno, como principiante uno no va a empezar por la punta del Everest y seguir para arriba. Hay que empezar desde abajo. Y entonces, al tener frente a mí una tarea relativamente sencilla, como eran estos cuentitos femeninos, bueno, lo pude hacer y escribí 4 cuentitos que se publicaron. Yo los publiqué con el seudónimo de Diana de Montemayor, y esos 4 cuentitos me sirvieron para empezar a manejar la técnica del cuento. Y hice algunos descubrimientos interesantes, como por ejemplo algo tan elemental. Yo tenía 19 años para esa época, pero nunca me había dado cuenta, se van a reír de mí, que uno podía usar su propia experiencia para escribir. Yo tenía la fantasía de que los escritores tenían que inventarlo todo. Y entonces, y me di cuenta que escribiendo esos cuentitos con el esquema de los clásicos cuentitos románticos femeninos, que ya lo tenía porque era una cosa muy, muy sencilla, muy obvia. Si yo tomaba ese esquema, pero los personajes, por ejemplo, los describía como personas a las que yo conocía, y, digamos, podía imitar a una compañera del colegio que transpiraba mucho y entonces usaba mucho perfume con olor a limón, por ejemplo, o podía describir un personaje como una tía mía que era muy gorda y tenía muchos rollitos en las muñecas y tenía un montón de pulseras de plata, una en cada rollito. Y cuando me di cuenta que yo podía usar todos esos elementos de la realidad, fue extraordinario, porque además, cuando yo escribía acerca de cosas que conocía, la calidad de la prosa levantaba muchísimo. Eso fue una enorme sorpresa. Y en realidad, bueno, eso me quedó para siempre, ¿no? Porque fue el descubrimiento de que para escribir hay que escribir acerca de cosas que uno sabe. Después, bueno, supe también que escribir acerca de lo que uno sabe no quiere decir solamente acerca de las cosas que uno personalmente experimentó. También vale estudiar, investigar, aprender. Pero sí es necesario saber acerca de lo que uno va a escribir, porque si uno no sabe y no investiga y no averigua y no se entera, o no le pasó a uno o no le contaron, lo que uno hace es otra vez lo que yo hacía cuando escribía mis versitos octosílabos. Uno está repitiendo convenciones. Uno empieza a contar algo parecido a lo que vio por televisión o a lo que leyó en alguna historieta o alguna cosa por el estilo. Y solo la observación de la realidad es lo que permite salir de la convención y salir de lo trillado. Aun cuando uno no haga en absoluto literatura realista, de todas maneras, los elementos que va a usar para construir sus historias, no necesariamente realistas, pero los elementos van a salir siempre de la realidad. Y lo más interesante, ¿no?, sale de la observación de la realidad. Muchos años después escribí un libro que se llama Vidas Perpendiculares, que son 20 biografías de artistas y científicos. Y al principio es un libro para chicos, son 20 biografías para chicos.
Al principio, cuando me encargaron en la editorial, que fueran 20 biografías de artistas y científicos, yo dije, qué mezcolanza rara, ¿por qué se les habrá ocurrido que se pueden mezclar los artistas con los científicos, que son cosas que no tienen nada que ver? Y cuando empecé a estudiar las biografías para poder escribirlas, me di cuenta cuánto tenían que ver los artistas con los científicos, porque tanto unos como otros han sido gente, los más geniales y extraordinarios, ¿no? Artistas y científicos, han sido gente que pudo dejar de lado la visión que su mundo, su cultura y su momento tenían del mundo y de las cosas. Pudo dejar de lado esa visión, volver a la visión pura, inocente de la infancia, mirar otra vez el mundo como si lo estuviera viendo por primera vez y gracias a eso descubrir algunas cosas que les sirvieron o para su desarrollo científico o para sus obras artísticas. Y bueno, por eso le puse después de título Vidas Perpendiculares, porque me pareció que eran vidas perpendiculares a la línea de su época, ¿no? Que podían, digamos, separarse y mirar las cosas de otra forma. Bueno, entonces la cuestión es que escribí esos cuentecillos y con eso pude romper con el problema de no poder narrar, de no saber narrar. Después de eso ya seguía escribiendo, empecé a escribir algunos cuentos para mí y finalmente conseguí armar un primer libro de cuentos. Pero hasta perdí, discúlpame Violeta, ¿hasta qué hora tenemos? Ah, bueno, perfecto. Bueno, entonces, a todo esto yo seguía buscando trabajo, porque bueno, el escribir cuentitos para Nocturno no me daba plata como para pagar a mi psicoanalista, que ya entonces tenía. Y a un día apareció en La Nación un avisito que decía, se necesita estudiantes universitarios con inquietudes literarias o una cosa por el estilo. Yo dije, bueno, esto es precisamente para mí. Era una agencia de publicidad y entré a trabajar en publicidad. Entré a trabajar en publicidad y trabajé en publicidad durante 15 años. Y mientras iba escribiendo mis primeros libros, yo estaba en agencias de publicidad. Por suerte en esa época había mucho trabajo y había mucho movimiento económico, más que ahora. Y entonces pude darme el lujo de trabajar mediodía, de trabajar part-time, que generalmente las posibilidades de part-time son en los momentos en que hay mucho trabajo. Y trabajé, entonces les decía, durante 15 años en publicidad y aprendí en publicidad muchas cosas que me sirvieron muchísimo para la literatura. Por una parte, la publicidad y la poesía se tocan curiosamente por algún lado. Trabajan con herramientas parecidas para obtener efectos totalmente opuestos, ¿no? Como ustedes saben, la publicidad sirve para vender y la poesía no se vende porque no se vende. Pero, sin embargo, trabajan con la metáfora, trabajan con la emoción, trabajan con una serie de elementos, la metonimia, ¿no? Con una serie de elementos literarios relativamente parecidos. Era muy, muy interesante y divertido para mí trabajar en publicidad. La pasé muy bien en las agencias. Y descubrí una cosa fundamental, y es que tenía la posibilidad de no depender de la inspiración. Porque, digamos, hasta ese momento yo todavía creía que uno solo podía escribir en el momento en que bajaba la musa.
cuando uno está en una agencia de publicidad, a un redactor creativo lo toman para que se le ocurran ideas. El día en que no se le ocurren ideas, lo echan y se terminó. Entonces, uno está ahí para producir ideas todos los días. Y cuando yo dejé la publicidad, dije, bueno, yo quiero trabajar en literatura como trabajaba en publicidad. O sea, con esa idea de que el día en que no puedo escribir, me echan. Tengo que escribir todos los días. Y en realidad, digamos, la inspiración existe y la amenaza funciona. La inspiración existe. Uno no siempre se le ocurren las mejores ideas y no siempre se le ocurren fácilmente. Eso sucede cuando viene la musa. Pero cuando la musa no viene, cuando la musa viene, mejor que a uno lo encuentre escribiendo, porque si no, se las toma y no participa. Pero cuando la musa no viene, de todas maneras, con esfuerzo, con concentración y con el miedo de que a uno lo echen, algo se le va a ocurrir. Algo a uno se le va a ocurrir, algo va a poder salir, aunque no sea un día en que esté particularmente inspirado. Va a ser más lento, va a ser más trabajoso, quizás no sea tan bueno, pero de algún modo va a poder avanzar. Eso es un aprendizaje absolutamente fundamental y que después me sirvió mucho para las novelas, porque en las novelas pasa eso. Uno en una novela tiene que trabajar todos los días. Porque si te salís de la novela, después se tarda mucho en volver a meterse dentro de ese mundo. Cuando uno está dentro de una novela, está viviendo una parte en la realidad y otra parte en el mundo de la novela. Si uno deja la novela durante muchos meses y después lo tiene que retomar, es difícil volver a entrar en ese mundo y recuperarlo. Entonces hay que trabajar, aunque sea un poquito, todos los días. Cuando yo estoy en una novela, me propongo escribir una página por día, no siempre lo logro, pero bueno, si escribo media página está bien. A veces si escribo nada más que un párrafo también está bien, pero tengo que estar metida en la novela, porque si me despego de eso, después va a ser muy, muy difícil volver a entrar. Así que bueno, este aprendizaje de que aunque la inspiración no venga, de todas maneras es posible escribir. Bueno, el día que viene es maravilloso y de repente uno escribe 5 páginas de un saque y son 5 páginas maravillosas y quizás las mejores de todo el libro. Pero cuando no viene, de todas maneras se puede avanzar, se puede escribir, algo se puede hacer. Y la otra cosa importante que aprendí en publicidad es a escribir cualquier cosa, porque un redactor creativo en una agencia tiene que escribir lo que venga, lo que se ponga. Tanto un discurso para la convención de vendedores de alguno de los clientes, como una composición escolar para el hijo del dueño de la agencia. Y por supuesto muchos avisos y por supuesto guiones de comerciales y en fin, hay que poder escribir folletos, hay que escribir digamos, instrucciones para el uso de ciertos elementos, etcétera, etcétera. Lo que uno escribe en una agencia es muy, muy variado y a veces la gente me dice, bueno, pero vos escribís tantas cosas tan distintas una de la otra, y yo pienso, bueno, quizás también tiene que ver, por supuesto, por un lado con mis lecturas, que son muy eclécticas, como les decía al principio, pero también tiene que ver con el hecho de haber trabajado tantos años en publicidad y escribir un poco de todo. Y otra cosa que aprendí fue a escribir directamente a máquina. En esa época todavía no había computadoras, pero digamos, ahí perdí casi totalmente la costumbre de escribir a mano. Y digo casi totalmente porque en realidad sí todavía escribo a mano cuando escribo microrrelato. Bueno, la cuestión es que yo terminé mientras fui escribiendo mis primeros libros mientras estaba en la agencia de publicidad. Escribí una buena parte de La Sueñera, que es microrrelato precisamente. Escribí mi primer libro de cuentos, Los días de pesca,
Y cuando tuve listo mi primer libro de cuentos, bueno, salí... Otra cosa linda que había en esa época en las agencias de publicidad eran muchos poetas, porque no existía la carrera de publicidad en la Argentina, entonces los redactores creativos eran, qué sé yo, estaba Fernando Sánchez Orondo, Marcelo Pillón Rivière, Héctor Libertela, había Guillermo Sacomano, yo, había un montón de escritores y poetas, Ramón Plaza, con los que uno podía charlar y hablar de literatura, y eso era muy lindo. Bueno, y entonces les decía que... ¿por dónde iba? Por la Sueñera, sí. Entonces, bueno, empecé a escribir mis primeros libros, terminé mi primer libro de cuentos, Los días de pesca, y empecé a tratar de publicarlo. Y lo llevaba a las editoriales, y en las editoriales me decían, sí, muy lindo los cuentos, pero muy difícil publicar, porque ya en aquella época era muy difícil publicar un primer libro de cuentos. Me decían, bueno, si fuera una novela sería más fácil. Yo dije, bueno, voy a tener que escribir una novela. Y bueno, me decidí y me puse a escribir una novela. Una novela que ya estábamos en la época de la dictadura. La novela la escribí en el año entre el 78 y el 79. Era una novela que se llama Soy paciente, que es precisamente la que están dando ahora en el Teatro de la Comedia. Dije, bueno, ¿cómo hago para escribir una novela? No sabía por dónde empezar. Bueno, tenía una historia, yo tenía ganas de escribir acerca de algo que le había pasado a un amigo a quien lo habían internado con una colitis ulcerosa en el Hospital Udaondo, y le habían sucedido una serie de aventuras y desventuras de lo más disparatadas, ¿no? Por ejemplo, que todos los gastroenterólogos estaban en un congreso en el Sheraton y a él lo internaron y nadie le daba bolilla ni nadie lo iba a ver. Había palomas en el taparroyo de la persiana y se le llenó la pieza de piojos de paloma. Como no tenían otra habitación en el hospital, lo echaron del hospital, se tuvo que ir por 24 horas para que desinfecten la habitación y después volver. Cuando volvió habían impregnado los colchones de formol y se desmayó. Y entonces, y además había una monjita que era con un extraño acento centroeuropeo, que venía todos los días y le preguntaba, ¿miedo usted tiene? No tenga miedo, en operación va a ir muy bien. Pero bueno, a él no lo tenían que operar, pobre, pero la monjita insistía siempre con la operación. Entonces dije, bueno, esto es una novela, yo tengo que poder escribir esta novela. Y empecé a preguntarme algunas cosas así como muy elementales y dije, bueno, recordé la famosa unidad de lugar del teatro clásico francés y dije, bueno, va a suceder todo en la habitación del hospital y yo voy a tener ahí al paciente en una cama y la gente va a entrar y salir, porque entre otras cosas yo decía, bueno, ¿qué hago cuando se me juntan varias personas? ¿No? Entonces hay dos que están hablando y los demás ¿qué hacen mientras tanto? Y además yo nunca fui muy observadora, entonces me cuesta mucho orientarme espacialmente. Entonces dije, bueno, es la habitación del hospital, ya sé dónde está la puerta, está la ventana, está la cama, hay un ropero y una mesa de luz y nada más. Entonces con estos pocos objetos me va a resultar más fácil y más simple manejarme. El paciente acostado y los demás personajes que entran y salen. Y bueno, y en efecto, de alguna manera pude escribir primero una especie de resumen de 25 páginas, donde ya estaba toda la historia, y después eso lo fui ampliando. Escribí la novela, digamos, además de escribir cada capítulo muchas veces, lo escribí y reescribí 9 veces de punta a punta.
Eso es algo que en ese entonces podía calcular porque trabajaba con máquina de escribir. Hoy no sé cuántas veces corrijo y reviso porque trabajo en la computadora. Pero sí sé que corrijo y reviso todo muchas, muchas, muchas veces. Escribir, alguien dijo que escribir es reescribir, y yo pienso que sí, que en efecto es así, escribir es reescribir, ¿no? Hasta encontrar con toda precisión esa perfección que uno tiene en la cabeza y que a veces no ha terminado de expresar en las palabras. Bueno, la cuestión es que terminé mi primer novela, Soy paciente, la presenté a concurso en Editorial Losada. Es una novela que parte de esta historia real y sin embargo, bueno, ganó el primer premio en Editorial Losada, se publicó y hoy, para mi sorpresa, esa novela es estudiada por los críticos como una de las novelas que son metáfora de la dictadura, algo que yo no me había propuesto en absoluto y que además en ese momento, si yo hubiera pensado que alguien podía interpretarlo de esa manera, creo que lo hubiera quemado, porque yo tenía mucho miedo. Yo vivía en la Argentina, era perfectamente consciente de lo que estaba pasando, mi hermana se había tenido que escapar del país, mis dos primas se habían tenido que escapar del país. Yo tenía mucho miedo, yo quería escribir sobre algo que no tuviera nada que ver con la realidad, y bueno, y sin embargo se ve que la realidad de alguna manera se filtra, ¿no? A través del inconsciente, de algún modo estaba presente. Y bueno, esta primera novela ya me abrió, ya entré por la puerta grande. Losada en esa época era una de las 4 grandes editoriales que había en el país, y después de eso ya todo me resultó muchísimo más sencillo, ¿no? Ya tenía mi primer libro de microrelatos, mi primer libro de cuentos, mi primera novela. Después que salió la novela y anduvo bien y tuvo el premio, alguien ya me publicó el libro de cuentos y finalmente con mucho esfuerzo pude publicar también el libro de microrelatos. Y así fue como empezó todo. Así que creo que ya los he aburrido bastante hablando y hablando y hablando. Sería interesante si ahora ustedes pudieran participar también y hacer alguna pregunta, algún comentario. Sí, la investigación siempre va, porque uno empieza a investigar porque quiere escribir algo en particular, pero a veces eso que va descubriendo cuando investigar a veces es simplemente hablar con gente, ¿no? Que haya pasado por experiencias que tienen que ver con lo que uno quiere escribir. Investigar puede ser leer alguna cosa, buscar alguna información, pero para mí es sobre todo hablar con gente. Y bueno, y las cosas que uno va descubriendo y se va enterando, a su vez van modificando eso que uno tenía planeado escribir y que de pronto se va convirtiendo en otra cosa. Yo doy consejos y hablo de la técnica del microrrelato y qué sé yo, pero en realidad cuando yo escribo microrrelato no estoy pensando en ninguna técnica en particular. Lo que hago es leer los mejores microrrelatos, leer microrrelatos de Kafka, de Borges, de ¿cómo se llama? De Henri Michaud, por ejemplo, de Italo Calvino, y eso me nutre, eso me hace bien, y la técnica está ahí. No necesito pensar la técnica por fuera, digamos, del trabajo en sí. Entonces, cuando empiezo a escribir, digamos, me sale, empecé muy joven. Yo empecé La Sueñera en el año 74, cuando tenía, o 75, tenía 24 años. Y la empecé así, a partir de mis lecturas de los mejores microrelatos que publicaba en ese momento una revista mexicana que se llamaba El Cuento. Y bueno, así fue como empecé a escribir microrelato para presentarme a un concurso que tenía esa revista. Sí. Pero bueno, siempre leer a los mejores autores es la mejor técnica del mundo. Bueno, te cuento, para empezar, que
sí, yo me gané la beca Guggenheim con el proyecto de ese libro, pero en realidad el libro ya lo tenía terminado, ya lo había escrito, porque me daba miedo presentarme a una beca y después verme comprometida en un proyecto que a lo mejor no iba a poder terminar. Entonces, primero escribí el libro y después me presenté a la beca y la gané por suerte. Y en cuanto al humor, el humor es parte de mi personalidad. Entonces, yo no tengo que proponerme escribir con humor. A veces sucede todo lo contrario. Me propongo deliberadamente escribir sin humor para obtener ciertos efectos, porque yo creo que uno puede escribir de dos maneras, a favor de sus propias facilidades y en contra, escribir como a contrapelo de lo que le resulta más sencillo. Para mí lo más natural y espontáneo es escribir con humor. A veces me propongo todo lo contrario, pero el humor es algo que me brota naturalmente porque forma parte de mí. Por ejemplo, en literatura infantil, yo creo que hay un exceso de humor en este momento en la literatura infantil argentina y muchas veces me propongo deliberadamente escribir sin humor para hacer algo un poco diferente. Digamos, todos los que se dedican a escribir y les va bien, nacen con algún tipo de don. Unos nacen con el don de contar, son desde el principio grandes narradores y a veces tienen que afinar y retocar el lenguaje y la forma de expresión. A mí me pasaba al revés. Yo siempre tuve muy buenas relaciones con el lenguaje, eso era natural en mí. Yo agarro hoy un cuaderno de la primaria y todo lo que escribía estaba bien escrito. La sintaxis perfecta del español era algo que yo dominaba desde muy chica, eso era natural y espontáneo. Tuve que aprender a contar, porque narrar era algo que no sabía, pero manejar bien el idioma sí, eso era algo que me salía. Y la otra pregunta era... ¿Cómo nos separamos de la obra? ¿Cómo separarse para hacer autocrítica? Bueno, hay muchas maneras. Uno tiene que poder leer y retocar y verlo. Pero también te digo lo que hago yo, ¿no? Bueno, Horacio aconsejaba en su famosa epístola a los Pisones guardar el manuscrito durante 8 años. 8 años me parece mucho hoy. No sé además cómo se atrevía a pensar en 8 años en esa época en que el promedio de vida era mucho más bajo. Pero bueno, 8 años no, pero si vos relees algo que escribiste hace 2 meses, seguro que vas a ver un montón de cosas que en el momento no veías. Eso nos pasa a todos. Otra cosa que yo hago es, yo llego, avanzo y trato de llegar hasta lo mejor que puedo. Lo mejor que puedo muchas veces no es lo ideal, no es lo mejor, no es lo perfecto, es hasta donde yo pude llegar. Es como si uno está, como cuando uno está trabajando en arcilla y entonces cambia la forma y le agrega un pedacito acá, le saca otro poquito de allá, alisa, pule, pero mientras tanto la arcilla se va endureciendo y de pronto hay un momento en que cuajó y ya está y no hay nada que se pueda hacer porque es eso. Y hasta ahí es donde uno puede llegar. A lo mejor no era todo lo que quería, pero es lo que a uno le salió. Entonces yo llego a todo lo que puedo lograr sin que intervenga una opinión ajena. Y después lo que escribí lo hago circular entre varias personas que yo considero buenos lectores. Mi marido, que ya hace 43 años que viene ejerciendo su oficio, de marido y de primer lector. Entonces es buen primer lector, sabe lo que hace. Hay una de mis hijas que también lee muy bien y lee todo lo que escribo. Y tengo 4 o 5 colegas escritores que también les doy lo que escribí y me sirven y me resultan muy útiles esas opiniones. Rara vez puedo hacer grandes cambios de fondo porque, bueno, hasta donde llegué es hasta ahí y
hacer un cambio grande, importante de fondo implica empezar todo otra vez, cambiar el plan de la escritura. Pero sí me sirve mucho para mejorar detalles, cambiar algunas cosas. Si uno me dice, generalmente a uno no le sirven los consejos que le dan, pero lo que sí sirve, no, claro, no, a uno no le sirven, porque por ejemplo uno me dice, bueno, el capítulo 4 está muy largo, otro me dice el capítulo 4 está muy corto, otro me dice el capítulo 4 está muy bien, pero en vez de ser una princesa quedaría mucho mejor si fuera una chica de una villa. Bueno, yo lo que saco en limpio de todo eso es que hay un problema en el capítulo 4. Entonces, bueno, pero es eso. Entonces, bueno, me pongo a releerlo y retrabajarlo y de todo lo que escuché, uso lo que pienso que me puede servir y modifico. Yo retrabajo bastante lo que escribí a partir de todas estas opiniones que voy recogiendo de gente cuya lectura me merece confianza. Hay una anécdota simpática en relación con esto. Yo tengo una hermana que se dedica a trabajos de investigación, de encuestas e investigación en Estados Unidos. Y en un momento dado había llegado una telenovela argentina, Muñeca Brava, y los productores querían saber, la gente del canal que iba a poner esa telenovela, querían saber si los espectadores latinos lo preferían en el argentino en que venía la telenovela o la preferían traducida al mexicano. Claro. Doblada, exacto, doblada al mexicano. Entonces hicieron una versión de un capítulo en argentino, y otra versión en mexicano y lo probaron con grupos motivacionales, focus group, ¿no? Que le llaman. Y todas las mujeres mexicanas dijeron que no, que les gustaba en argentino, que preferían el voceo. Gracias. ¿Cómo me siento cuando termino? Y es raro, me siento, sobre todo cuando termino un libro mío de mi propia literatura, porque yo trabajo mucho haciendo, para chicos, trabajo mucho haciendo adaptaciones. Adapto cuentos populares y leyendas. Y eso es un trabajo muy sencillo, un trabajo de oficio. Yo digo que para mí escribir mi propia literatura es como nadar de noche en un mar tormentoso. Y hacer una adaptación de una leyenda a un cuento popular es como hacer la plancha en la pileta. Entonces, cuando estoy cansada y no se me ocurre nada, bueno, igual puedo sentarme a trabajar haciendo la plancha en la pileta y así descanso, ¿no? Y hago esas adaptaciones. Entonces, cuando termino un libro de esos, un libro que es adaptación de leyenda, nada, no siento nada, siento que tengo que empezar otro, eso es todo. Es un trabajo de oficio, qué sé yo, es más parecido a pintar paredes. Cuando termino un libro mío, un libro de cuentos, de microrrelatos o una novela, siento una sensación de gran vacío. Me siento como se siente uno cuando da un examen. Y entonces, ¿no? Durante días y días y días, uno está concentrado en ese momento extraordinario en que se juega todo y que es el del examen. Y cuando termina de dar el examen, ¿no? Se siente como que, bueno, con una sensación extraña, ¿no? De vacío y de ahora qué. Y así me siento yo cuando termino un libro. Y muy en particular una novela, ¿no? Que es algo en lo que uno realmente pone las tripas. Pues a lo mejor un libro de cuentos se va escribiendo solo a lo largo de muchos años, sin pensarlo demasiado. Uno escribe un cuento, después escribe otro, después le encargan un tercero y finalmente de pronto se da cuenta que tiene un libro. Pero una novela, bueno, es otra cosa, ¿no? Hay que seguirla día a día. Con los microrrelatos pasa también un poco así. Sin embargo, también cuando le doy el punto final a un libro de cuentos o de microrrelatos, también tengo esa sensación de, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Para qué sirvo? ¿No?
Y si voy, y la duda tremenda es si voy a poder escribir otro. Y nunca estoy segura 100%. Con los años eso se acentúa y se vuelve más difícil, porque uno va escribiendo un poco en contra de lo que ya escribió. Uno trata de ser original, uno trata de que cada uno de sus libros sea diferente a los libros que ya escribió. Y eso con los años, y a medida que uno va cargando libros sobre el lomo, se va volviendo más difícil. Cuando termino uno no tengo por qué empezar otro. Y además tengo esa posibilidad incluso de seguir trabajando sin sacar otro de adentro mío, ¿no? Trabajando las leyendas o los cuentos populares, que es una cosa muy sencilla. Pero tengo, sí, lo que me queda dentro es esa duda de si alguna vez voy a poder escribir otro, no inmediatamente, si alguna vez voy a poder escribir otro que sea diferente, que digamos que valga la pena escribirlo porque estoy aportando algo que no aporté hasta ahora. Y a la literatura universal y a mi literatura, sobre todo. Ya no pienso en la literatura universal, pienso en mi literatura. Si puedo hacer algo diferente de lo que ya hice. Y eso siempre es dudoso. Y además uno lo ve, bueno, cuando uno empieza, uno piensa que va a poder escribir sobre cualquier cosa. Piensa que su mundo es el océano. Y con los años uno se va dando cuenta que uno está trabajando adentro de una pecera, como un pescadito adentro de una pecera, y empieza a chocar contra las paredes de vidrio de la pecera. Y bueno, nada, es así. Y uno lo ve también en otros autores, en grandes autores, como casi todos tienen una curva, ¿no? Los que han vivido muchos años, llega un momento en que quizás esa es la cumbre, lo mejor que podían escribir hasta ese momento, y después ya es descenso. Y es muy difícil darse cuenta. Alguien me preguntaba por la autocrítica con respecto a lo que uno escribe. Es muy difícil darse cuenta y saber si uno está ya en esa curva de descenso o no. Sí, también son adaptaciones, los cuentos de Cabras, Mujeres y Mulas. Cabras, Mujeres y Mulas es un libro que tiene que ver con la imagen de la mujer en la literatura popular y que después reproduje de distintas maneras y con distintos títulos en otras editoriales. Después se transformó en el libro de las mujeres, con algunos cambios, y después con otros cambios se transformó en Todo sobre las mujeres, que se publicó en MC. Y sí son adaptaciones, son reescrituras. Todos los cuentos están reescritos. Y aparte, y además hay un pequeño comentario después de cada uno. Sí. Yo empecé con este tema de los comentarios después de cada cuento la primera vez que hice adaptaciones en un libro para chicos que tuvo muchísimo éxito, que se llama La Fábrica del Terror. En La Fábrica del Terror había 4 cuentos míos y 4 adaptaciones. Y para mí era muy importante que los chicos supieran qué era lo que yo había inventado y qué era lo que había sacado de otro lado. Entonces, después de cada uno de los cuentos, decidí incorporar una pequeña explicación de cómo había escrito ese cuento, cuáles eran los recursos de terror que usaban, que era lo que yo estaba usando para asustar, y si el cuento lo había escrito yo o si lo había encontrado y lo había reescrito. Y me gustó mucho ese efecto, me gustó cómo quedaba, me pareció que era muy interesante y que le daba un plus al cuento. Y desde entonces, siempre que trabajo con adaptaciones de leyendas o de cuentos populares, hago eso. Aún en el caso de libros para adultos, en el que todos saben que esos cuentos no los inventé yo, de todas maneras me gusta ponerlos en contexto y que la gente sepa un poco de dónde salieron y por qué son así, o algún otro comentario que a mí se me ocurra en relación con ese texto. Así que bueno, por eso lo hice así y, en fin, me parece que es interesante.
Bueno, se lo doy a leer a otros amigos escritores, por ejemplo a Carlos Chernoff, que es muy amigo mío y hasta hace poco era vecino, pero ahora se me fue a vivir a México. Inés Fernández Moreno, que también es una excelente escritora y muy amiga. Y ahora no me acuerdo exactamente, pero bueno, a mi asistente, que es un muchacho que se llama Daniel Lipara, que es poeta. Y tengo otro amigo que se llama Gabriel Belomo, que no es conocido como escritor y sin embargo es un gran escritor que por distintas razones no tuvo la suerte de que lo publique una editorial importante. Es un señor de Moreno y es grande, es muy, muy buen escritor y muy injustamente ninguneado por las grandes editoriales. Nunca voy a entender por qué. Bueno, y son así, es eso, son, digamos, gente cercana, amiga y que son muchos de ellos colegas. Ahora, con mi última novela, Hija, sufrí un poco porque se lo di a una amiga que también es escritora y lo leyó y me dijo algo terrible, me dijo, esto es muy buen material para empezar a trabajar. Y yo me quería morir porque hacía 3 años que estaba trabajando en el libro. Para mí no era un material para empezar a trabajar. Ya no podía, había muchas cosas que yo ya no podía hacer con ese material. Esa era la novela. Podía modificar algún capítulo, hacer algo más corto, más largo, sacar de aquí, poner allá, pero no tratarlo como un material para empezar a trabajar, porque eso ya a esa altura ya me era imposible. Y cuando yo hago de primer lectora, bueno, lo que trato es, entre otras cosas, es de no decir cosas así. O sea, claro, no, tratar de decirle al otro cosas que le van a servir, que le van a ser útiles. Yo no le puedo decir, nada, esto lo tenés que tirar a la basura y empezar otra vez, porque eso no le sirve para nada. Entonces trato de decirle, a veces uno lee textos que no sirven y de gente que nunca va a ser escritor. Y entonces uno le dice, muy interesante, es muy interesante. Y no le dice nada porque da igual que le cambie esto, aquello, él siempre va a estar mal. Pero a veces uno ve cosas muy interesantes y muy bien escritas, por ejemplo de otros colegas, y bueno, con algunos detalles que pueden mejorarse. Entonces, bueno, uno trata de decirle eso. De pronto, bueno, esto está un poco largo, o acá falta una explicación, o tal otra cosa no se entiende bien. Es una lectura espontánea de un lector salvaje. ¿Sí? Yo lo leo como leería cualquier otra cosa, como leería un libro publicado, ¿no? Leo el original como si fuera un libro publicado. Pero si un amigo me da un libro ya publicado, siempre le digo que me gustó mucho, porque ya no tiene remedio. ¿Qué le voy a decir? Te equivocaste allá, metiste la pata con esto otro, es completamente inútil. Entonces, bueno, hago eso. Trato de decir cosas que al otro le puedan resultar útiles. Bueno, a mí los talleres me gustan y me parecen bien. Me parece que los talleres son muy útiles. A mí me hubiera gustado mucho tener un taller cuando empecé y me parece que me hubiera servido. Grandes escritores actuales han salido de talleres, de los buenos talleres. Los buenos talleres generalmente son los que dan los buenos escritores. Qué sé yo, el taller de Liliana Hecker, por ejemplo, ¿no? Samantha Schweblin iba al taller de Liliana Hecker. Selva Almada iba al taller de la ISECA, Leonardo Yola iba al taller de la ISECA. Del taller de Liliana Hecker han salido muchos escritores, Romina Paula, por ejemplo. Del taller de Guillermo Sacomano también salieron muchos buenos escritores. Claudia Piñeiro, por ejemplo, salió del taller de Sacomano. Así que sí, yo creo que los talleres son muy útiles y sirven.
En literatura infantil, en algún momento Silvia Schuher daba taller, no sé si ahora lo sigue haciendo. No sé quién está dando hoy taller de literatura infantil. Y otros consejos, Sí. bueno, uno es el de la autocrítica, otro es el de tratar de evitar dos actitudes que llevan a lo mismo, que es a la parálisis, que es uno es sobrevalorarse y creer que lo que uno hace es genial y que en todo caso no es comprendido por este mundo, pero que la posteridad lo va a aplaudir. Eso es peligroso, ¿no? Sentirse un genio incomprendido porque lleva a la parálisis. Y el otro es subestimarse y pensar que todo lo que uno escribe es una porquería y entonces no vale la pena y también lleva a la parálisis. Entonces uno tiene que estar constantemente tratando de mantenerse en el medio de esas dos opiniones extremas acerca de uno mismo que tienen que ver también con los propios altibajos que tiene su personalidad y tratar de ver lo que escribió lo más desapasionadamente posible, ¿no? Y pensar, porque finalmente, ¿qué escribe uno? Uno siempre trata de escribir ese libro que le hubiera gustado leer. Y eso es lo que hay que preguntarse cuando uno relee lo que escribió. Bueno, de chica nada más. Solo de chica, porque después que empecé a publicar, tuve la suficiente cantidad de elogios como para darme baños de ego y poder seguir adelante muy alegremente. Sí, 1000 veces tuve bloqueos y lo que pasa es que al principio cuando uno tiene un bloqueo le parece que nunca más. Es como cuando uno se enamora. Cuando uno se enamora por primera vez le parece que es algo tan extraordinario que no le va a volver a pasar. Y entonces ahí es cuando se matan como Romeo y Julieta. Pero bueno, se matan porque Julieta no había cumplido los 14 años y Romeo estaba cerca de los 17. Entonces era la primera vez que les pasaba algo tan extraordinario, pensaban que era la primera vez y la última, y no les quedó más remedio que matarse. Si hubieran tenido 10 años más, seguro que no se mataban. Porque bueno, con los años y la experiencia uno aprende eso, que aunque en el momento la sensación sea tan violenta y tan desestructurante y tan angustiante como siempre, como la primera vez, la diferencia es que uno ya sabe que pasó por eso y después pudo volver a empezar. Entonces, bueno, uno se lo toma con más tranquilidad y más paciencia. A mí me acaba de pasar ahora, o sea, bueno, yo he tenido en los últimos 3, 4 años una tremenda producción de libritos infantiles, pero no podía empezar con otro libro para adultos, y no podía y no había nada que hacer. Estaba, desde que terminé Hija, y hace mucho, Hija salió el año pasado, pero yo lo tenía terminado desde el año 14. Y desde el año 14 hasta ahora no pude empezar ninguna otra cosa de mi propia literatura. No encontraba, quería escribir cuentos, tenía ganas de escribir un libro de cuentos, pero no sabía qué tipo de cuentos, cómo quería que fueran esos cuentos. Y tampoco sentía la necesidad de contar alguna cosa en particular. Y finalmente no pude empezar con ese libro de cuentos que era puramente teórico. Y en realidad ahora empecé a escribir un nuevo libro de microrrelatos que seguramente no le va a hacer ninguna gracia a mi editor. Bueno, muchas gracias, Ana María, por todo este tiempo, y muchas gracias a todos y a todas por haber venido. Ha sido un gusto. Muchísimas gracias.